Saludos a todos. Desde México les habla nuevamente el ingeniero Ramón Ortiz Barrera. Ahora para hablarles sobre el Consejo de los Nueve y su huella a través de la historia de la humanidad. La existencia del Consejo Extraterrestre de los Nueve es sin lugar a dudas uno de los más grandes enigmas de la actualidad. Un consejo que fue mencionado por primera vez por el notable científico, investigador e inventor norteamericano, el Dr. Andrija Puharich, en su libro publicado en 1975 con el título del Misterio de Uri Geller. Posteriormente, en 1977, también fue mencionado por el gran místico judío James Hurtak en su obra titulada Las claves de Nod. Asimismo, el honorable Paul Hellyer, ex primer ministro de Defensa del Canadá, se convirtió en el primer personaje de alto nivel y credibilidad a nivel mundial que habló en público sobre la existencia del Consejo de los Nueve, en una reunión celebrada en Washington en 2013, con personajes del más alto nivel. Y actualmente aparece en YouTube el video titulado The CIA and the Council of Nine. Con esos antecedentes, a continuación haremos un recorrido a través de la historia de la humanidad, en busca de la presencia del Consejo de los Nueve, culminando dicho recorrido hasta nuestros días. Con lo cual, estamos seguros de que quedará resuelto este enigma. La cultura mesopotámica, llamada así porque se desarrolló entre los ríos Tigris y Éufrates, según la mayoría de los historiadores, incluye las culturas acadia, babilónica, caldea y sumeria. Y respecto a Babilonia, algunas de las principales historias que nos han llegado hasta nuestros días son, entre otras cosas, la leyenda de la Torre de Babel, que es famosa por el mito de la confusión de las lenguas durante su construcción. Asimismo, también nos ha llegado el nombre de uno de sus más grandes soberanos, el rey Nabucodonosor, quien se llevó cautivo al pueblo hebreo a Babilonia. Y finalmente, respecto a este legendario pueblo, también conocemos el famoso mito de los jardines colgantes de Babilonia. Pero sin lugar a dudas, la más importante de estas culturas es la Sumeria, un pueblo que aún hoy la mayoría de los historiadores lo sigue considerando como la cuna de la civilización, dándole una antigüedad de unos 3.000 a 4.000 años antes de Cristo. Y se les considera los inventores de los números, del ábaco, del álgebra, de la astrología y de la astronomía. Asimismo, ellos fueron los creadores del sistema sexagesimal para medir el tiempo, un sistema que aún hoy utilizamos hasta nuestros días. En cuanto a la arquitectura, ellos fueron los constructores de los templos conocidos como zigurats, los cuales eran utilizados para realizar actividades civiles, políticas y religiosas. Ahora bien, es muy importante señalar que todo lo que sabemos respecto a estas culturas se lo debemos a los eruditos ingleses Henry Rawlinson y Edward Hincks, quienes descifraron la escritura cuneiforme que estaba en las tablillas depositadas en la biblioteca de Nínive. Y volviendo a la historia del pueblo sumerio, estamos llegando al culto de sus numerosos dioses, entre los cuales sobresalen los siguientes: Marduk, Enki, Nana, Ninursak, Utu, Anu, Enlil, Inanna y Namu. Para la mayoría de los historiadores ortodoxos, la antigüedad de la cultura china se remonta alrededor del año 2070 a.C., cuando surge la dinastía Xia, una de las primeras dinastías de esta grandiosa cultura. Y esto coincide con lo que se señala en el libro de Li Ching, una obra publicada por Giudica Cordiglia, donde textualmente se dice: se puede afirmar que incluso en un análisis histórico, el Li Ching se encuentra en la raíz misma de la civilización china, entre 2356 y el 1766 a.C. Y la cultura china es conocida, entre otras cosas, por la invención de la pólvora, por el descubrimiento de la seda, por la construcción de la Gran Muralla, por su ancestral medicina conocida como la acupuntura, por el misticismo contenido en el I Ching, donde se habla de las dos fuerzas opuestas pero al mismo tiempo complementarias que generan la dinámica del universo, el yin y el yang, y conocida también por el simbolismo del dragón, por sus famosos filósofos como Confucio y Lao Tse, entre otros. Y quizá
Uno de los actuales enigmas de China lo constituye el descubrimiento del mercurio líquido en la tumba de los guerreros de terracota, una tumba construida en honor al primer emperador chino, Qin Shi Huang. En cuanto al extenso panteón chino, sobresale el culto y la veneración que se le rinde a un grupo conocido como los 9 dioses emperadores chinos. Por otra parte, como el simbolismo y el culto del dragón, como parte de la cultura china, es tan antiguo como ella misma, a continuación enlistaremos a los 9 principales dragones. Tianlong, Shenlong, Fukanlong, Dilong, Jinlong, Jialong, Parsolong, Wanlong y Longwang. En la cultura china se dice que sus emperadores son descendientes del dragón, un ser mítico que además es el símbolo de la armonía. La cultura hindú, según los historiadores convencionales, se remonta a unos 3.300 años antes de Cristo y se dice que surgió en un valle a orillas del río Indo. Su lengua original era el sánscrito, una lengua en la que estaban escritas las grandes obras que hoy forman parte del acervo cultural de la humanidad. Obras como el Mahabharata, el Ramayana, el Bhagavad Gita, los Puranas y los Vedas, entre otros. En cuanto a su misticismo y religiosidad, en la India existen muchos templos dedicados a su extenso panteón divino. Y también vale la pena señalar el respeto y la veneración que en la cultura hindú se le rinde al río Ganges. Y respecto a sus maravillosos templos, podemos citar al Kailas, al Brihadisvara, el Ranapur y el Templo de Oro. Pero sin lugar a dudas, el templo más conocido y visitado de la India es el Taj Mahal, construido por el emperador Shah Jahan en honor a su esposa Mumtaz Mahal. Asimismo, en el hinduismo asombran sus colosales periodos de tiempo, como los Kalpas, el Kali Yuga, el Satya Yuga y el Treta Yuga, entre otros, así como la descomunal edad del dios Brahma, 311 billones 40 mil millones de años. Un dios que forma parte de los 9 dioses hindúes que a continuación señalaremos. Vishnu, Brahma, Shiva, Ganesha, Parvati, Agni, Ganga, Krishna y Kali. Pero en la India, además de este grupo de dioses, desde la época del emperador Asoka, se habla de la existencia de un misterioso grupo llamado los 9 desconocidos, quienes eran los guardianes del uso correcto de la ciencia y de la tecnología. Y en nuestro recorrido por las importantes culturas de la antigüedad, en la búsqueda de las huellas del Consejo de los 9, estamos llegando a una tierra, la tierra de los más famosos faraones del antiguo Egipto, el faraón Tutankamón, cuya fama recorrió todo el mundo gracias al descubrimiento de su tumba por parte de los arqueólogos ingleses Howard Carter y Lord Carnarvon. Por supuesto que estamos hablando del antiguo Egipto, la milenaria cultura que se desarrolló a orillas del río Nilo, un pueblo del que hoy tenemos conocimiento gracias a la decodificación de su escritura jeroglífica por parte de François Champollion, con ayuda de la piedra de Rosetta. Una cultura cuya antigüedad gira alrededor de los 3.000 a 4.000 años antes de Cristo, según la historia ortodoxa. Sin embargo, Heródoto, citado en el libro publicado por Erich von Däniken, El mensaje de los dioses, afirma que los sacerdotes de Tebas le habían asegurado que la función de su pontífice supremo venía transmitiéndose de padres a hijos desde hacía 11.340 años. Una enigmática cultura que es famosa por sus colosales estructuras y templos, como la Esfinge de Giza, un monumento que parece ser guardián de las 3 colosales pirámides egipcias, pirámides que se dice están orientadas hacia las 3 principales estrellas de la constelación de Orión, Al-Nitak, Al-Nilán y Mintaka. Y una de las aportaciones arquitectónicas de la cultura egipcia, que aún hoy vemos en algunas capitales del mundo, son los obeliscos, estructuras donde los egipcios registraban algunos hechos relevantes del imperio y también algunos hechos del faraón, en honor al cual eran construidos. Y si decimos que Egipto es la tierra de los faraones, tenemos que señalar algunos de ellos, como Akenatón, Keops, Menés, Ramsés y por supuesto Tutankamón, entre muchos otros. En cuanto a su religión, esta estaba integrada por un gran número de dioses, entre los cuales sobresale la famosa Eneada, los 9 dioses heliopolitanos que a continuación señalaremos.
Ra, Shu, Tebnut, Heb, Nut, Osiris, Isis, Neftis y Set. Sin lugar a dudas, la cultura griega es una de las culturas que más influencia ha tenido en el último milenio, principalmente en los países occidentales, pero también en el resto del mundo. ¿O acaso hoy no celebramos una justa deportiva que originalmente se celebraba en Grecia a las faldas del Monte Olimpo y que actualmente reúne cada 4 años a distintos países del mundo en una reunión donde se mezclan los deportistas de todo el mundo, sin importar ni las razas, ni las religiones, ni las tendencias políticas? Asimismo, 3 de los principales idiomas que actualmente se hablan en el mundo tienen raíces tanto griegas como latinas. Me refiero al español, el inglés y el francés. Pero la cultura griega también es famosa por sus grandes filósofos como Sócrates, Aristóteles, Demócrito y Platón, entre otros, por sus notables matemáticos como Arquímedes, Pitágoras, etc. Y también por sus historiadores como Herodoto, sus escritores como Homero, el autor de la Ilíada y la Odisea, y por supuesto por su gran médico llamado Hipócrates. Pero algo único en la cultura griega es el sinnúmero de personajes mitológicos como Medusa, los cíclopes, los centauros, la hidra, el minotauro, la esfinge y el pegaso, etc. En cuanto a sus deidades, aunque el panteón griego es muy extenso, existe un grupo de sus principales divinidades, quienes son comandados por Zeus, el dios supremo, y se dice que sus dioses moran en el Monte Olimpo, divinidades que a continuación enlistaremos. Zeus, Poseidón, Afrodita, Hades, Atenea, Apolo, Ares, Hefeso y Hera. Y como en el caso de la mitología nórdica, donde el dios supremo Odín tenía un grupo de 9 hijas, en la mitología griega el dios supremo Zeus también tenía un grupo de 9 hijas, llamadas las 9 musas, quienes eran responsables de las ciencias y de las artes. Clio, Melpómene, Talía, Euterpe, Terpsícore, Erato, Calíope, Urania y Polimnia. Y de las faldas del Monte Olimpo, ahora viajamos hacia las húmedas y frías tierras de Suecia, Noruega, Islandia, etc., donde floreció alrededor del año 1000 de nuestra era la enigmática cultura nórdica, hoy asociada con esos intrépidos aventureros, maestros de la navegación y excelentes constructores de barcos. Un pueblo que no conocía las fronteras, unos indomables guerreros que se les conoce en todo el mundo como vikingos. Sí, estamos hablando de un enigmático pueblo, donde en su literatura mística se halla el árbol del mundo, el Yggdrasil, y donde se habla de una batalla final entre el bien y el mal, el Ragnarok. Una cultura mística que hablaba de un paraíso al que llamaban Valhalla, un paraíso al que eran conducidas las almas de los más bravos guerreros caídos en combate, siendo llevados hasta ahí por las hermosas guerreras hijas de Odín. Una auténtica cultura mística, tal como lo muestran sus símbolos sagrados y esotéricos conocidos como las runas. Tan sagrados que se dice que el mismo dios Odín, padre de los dioses, colgó durante 9 días y 9 noches del árbol del Yggdrasil con el propósito de alcanzar el pleno conocimiento de las runas. Y hablando del dios Odín, el dios supremo de la mitología nórdica, a continuación enlistaremos a los 9 principales divinidades del panteón nórdico. Odín, Loki, Freyja, Thor, Vali, Vidar, Heimdall, Bragi y Baldur. Y en la cultura nórdica, como anteriormente lo mencionamos, existía un grupo divino llamado las 9 Valquirias, hijas del dios Odín, quienes, como ya lo dijimos, eran las encargadas de llevar las almas de los guerreros caídos en combate al Valhalla, y los nombres de las mismas a continuación los enlistaremos. Freyja, Brunilda, Hilda, Sigdrifa, Sigrun, Svava, Olrun, Svanhvit y Prudr. La aparición de la cultura celta se remonta a unos 1200 años antes de Cristo, extendiéndose por varios países como lo son Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda, Francia y parte de España. La cultura celta era ante todo una cultura mística,
filosófica y profundamente amante de la naturaleza, aunque también se les respetaba como bravos guerreros. Asimismo, vale la pena señalar que los celtas fueron una de las primeras culturas europeas en hacer uso de la moneda. Y mención aparte merece su más elevada casta sacerdotal, conocida como los druidas, quienes eran filósofos, dirigentes, curanderos y unos profundos conocedores de la magia blanca. Se dice que en sus rituales utilizaban el muérdago y su árbol sagrado era el roble. Su idioma, el gaélico, previamente llamado protocelta, actualmente es hablado por una pequeña parte de la ascendencia celta, posiblemente en Irlanda y en Escocia. Ahora bien, respecto a sus deidades, también tenían un panteón muy extenso, pero sobresale el culto a un grupo integrado por los siguientes dioses: Sucelus, Taranis, Deadama, Dagda, Lug, Morrigan, Epona, Belenus y Cernunnos. Y después del breve recorrido que realizamos por las ancestrales culturas del Viejo Mundo, ahora estamos llegando al Nuevo Mundo, donde encontraremos la huella del Consejo de los Nueve en la cultura maya, azteca y tolteca. Así que empezaremos por las culturas azteca y tolteca, culturas que, aunque como todos sabemos tuvieron distintas sedes, ambas tuvieron algo en común: el rendirle tributo a Quetzalcóatl y también al grupo divino llamado entre estos pueblos los Nueve Señores acompañados de la noche. Y como todos sabemos, la cultura azteca se desarrolló en la Gran Tenochtitlán, mientras que la tolteca lo hizo en la ciudad de Tula, cuyos vestigios arqueológicos están ubicados en lo que hoy es el estado de Hidalgo. La cultura azteca, el haber sido fundada en el lago de Texcoco, su fundación se llevó a cabo de acuerdo con la famosa profecía que decía que debería ser fundada donde se encontrara un águila devorando una serpiente, descansando en la penca de un nopal, lo cual sucedió según la leyenda en ese legendario lago. Asimismo, la cultura azteca es famosa por sus templos, por sus calendarios, entre los que sobresale el calendario azteca, y también es conocida por sus códices como el Tonalámatl, un calendario que también comparte con los toltecas, un códice donde además claramente se aprecia un cosmonauta azteca tripulando una nave. También sobresalen sus emperadores como lo son la dinastía Moctezuma y por supuesto su último emperador y gran caudillo, Cuauhtémoc. Y en el aspecto militar sobresalen sus guerreros de élite, los llamados caballeros águila y los caballeros jaguar, guerreros fundamentales en la rápida expansión del imperio azteca. Por otra parte, en cuanto a su arquitectura sobresalen sus famosos acueductos, el Palacio de Axayagat y el Templo Mayor, mientras que entre los toltecas, sin duda alguna, su templo más conocido a nivel mundial es el Templo de los Atlantes de Tula. Asimismo, en cuanto a sus deidades, podemos citar al dios Huitzilopochtli, Mictlán, dios del inframundo, y por supuesto a Quetzalcóatl, quien fue sacerdote, legislador y gobernante, esto último entre los toltecas. Y como anteriormente los señalamos, el más importante códice que compartieron los aztecas y los toltecas fue el códice Tonalámatl, un códice que hace mención al conjunto de dioses más importante para ambas culturas y que a continuación mencionaremos. Xiuhteotl, Tecpatl, Xochitl, Centeotl, Miquistl, Atl, Tlazolteotl, Tepeyolotli y Quiahuitl. Pero además de los 9 dioses, en el Tonalámatl aparece esta figura que indudablemente representa a un cosmonauta tripulando una nave. Y terminamos con nuestro recorrido en busca de las huellas de los 9, viajando a través del tiempo, llegando hasta la grandiosa y enigmática cultura maya, una cultura que actualmente es una de las más estudiadas a nivel mundial. Una cultura cuya escritura fue descifrada por el lingüista ruso Yuri Norosov. Una poderosa civilización en la cual una de sus magníficas pirámides ha sido catalogada por la UNESCO como una de las 7 maravillas de la actualidad, la pirámide de Chichén Itzá. Ahora bien, los mayas solamente son conocidos por sus pirámides, algo que tienen en común con la cultura egipcia. También son conocidos por sus conocimientos matemáticos, astronómicos, proféticos, etc. Y algo que tienen en común con las culturas son sus colosales periodos de tiempo, como lo son los catunes, bactunes, alautunes, etc. Algo que comparten con civilizaciones antiguas como los hindúes, los caldeos y los sumerios. Y finalmente, en cuanto a su extenso panteón, sobresale el culto Quetzalcóatl, conocido entre los mayas como Cuculcán y como Cucumatz,
Pero indudablemente el conjunto de dioses que sobresale sobre todos los demás es el de los 9 señores de la noche, cuyos nombres a continuación enlistaremos. Arrak-Salak, Arrak-Zazel, Ukumats, Hunachputiu, Hunachpubuch, Tepeu, Ucuxcho, Ucuxpaló y Saki Nimatzis. Ahora bien, vale la pena señalar que si este grupo de dioses reciben este nombre, no es porque sean los señores del inframundo, sino más bien, como lo señalan muchos investigadores, es porque son los dioses cuyo reinado se pierde en la noche de los tiempos. Y finalizaremos el recorrido en busca de la huella del Consejo de los 9 a través de la historia de la humanidad, citando un fragmento del libro de William Henry, El retorno del Mesías. Los 9 señores del tiempo eran navegantes o topógrafos que legaron un código inteligente. Por supuesto, ese código inteligente es el número 9. Y antes de entrar al análisis de los 9 en nuestros días, a continuación enlistaremos las 9 órdenes angelicales, ya que también en las cuestiones celestiales se halla la huella de los 9. Serafines, querubines, tronos, dominaciones, virtudes, potestades, principados, arcángeles y ángeles. Y terminando nuestro viaje a través del tiempo, estamos llegando hasta nuestros días, y a continuación señalaremos algunos hechos y acontecimientos relevantes, donde aparece codificado el símbolo del Consejo de los 9. En los círculos de los cultivos, en las apariciones de la Virgen de Fátima, en la desaparición del vuelo MH370, que es considerado como el misterio del siglo, en el avistamiento de Kenneth Arnold en 1947, en el inicio de la era espacial en 1957, en el mensaje que el Consejo de los 9 le comunicaron al doctor Andrija Puharich en 1952, en las calculadoras y en la fórmula de teoría de la relatividad E es igual a mc al cuadrado. Así como encontramos el símbolo del Consejo de los 9 en las distintas culturas que hemos analizado, por supuesto que también está presente en los círculos cultivos, como lo mostré en mi video titulado El símbolo codificado en los círculos cultivos. Así que en este video solo mostraremos 2 casos donde el número 9 aparece codificado tal como lo conocemos. Como esta figura desconocida donde aparece un 9, que es el símbolo del Consejo de los 9, y esta otra enigmática figura donde también aparece el símbolo del Consejo de los 9. Como todos sabemos, el día 13 de mayo de 1917, la Virgen María se desapareció a 3 pastorcitos en la localidad de Fátima, en Portugal, de donde desde entonces se le conoce como la Virgen de Fátima. Y en la primera aparición, la Virgen les dio la siguiente instrucción a los niños: quiero que estén aquí mismo el día 13 del mes siguiente, de manera que los 3 niños acudieron a la cita con la Virgen los días 13 de cada mes, siendo la última de las apariciones el día 13 de octubre de 1917. De modo que al analizar el suceso tenemos lo siguiente: al sumar los 3 datos de la primera aparición tenemos 13 más 5 más 1907 es igual a 1935, donde está codificado el símbolo del 9. Asimismo, si tomamos en cuenta que la Virgen se desapareció 6 veces a los 3 pastorcitos, tenemos que 6 más 3 es igual a 9. El 8 de marzo del 2014 desapareció el vuelo MH370 de Malaysian Airlines, y aunque se empleó toda la tecnología disponible en la actualidad, hasta ahora sigue siendo un misterio sin resolver. Ahora bien, si sumamos los datos de esa enigmática fecha, tenemos lo siguiente: 8 más 3 más 2014 es igual a 2025, donde se ve que está codificado el número 9. Es decir, esto demuestra que en ese enigmático suceso está codificado el símbolo de los 9. El experimentado piloto norteamericano Kenneth Arnold fue el protagonista del primer avistamiento, que es considerado el evento que marca el inicio de la era moderna del fenómeno OVNI. En dicho suceso, Kenneth Arnold avistó una flotilla de 9 platillos voladores frente al monte Rainier, desplazándose a una velocidad muy superior a la que podían hacerlo los aviones más avanzados de aquella época. Así que con esas 9 naves estaba presente el símbolo del Consejo de los 9. El día 4 de octubre de 1957, desde una base militar cercana al mar Caspio,
La entonces Unión Soviética lanzó al espacio y puso en órbita alrededor de nuestro planeta al primer artefacto hecho por el hombre, un satélite al que denominaron el Sputnik I, con lo que marcaron el inicio de la era espacial. Ahora bien, si sumamos los datos de esa fecha trascendental, tenemos 4 más 10 más 1957, allí está codificado el símbolo de 9. De acuerdo con el libro El misterio de Uri Geller, publicado por el notable científico, investigador e inventor norteamericano Andrija Puharich, el Consejo de los Nueve se comunicó con él por primera vez el día 31 de diciembre de 1952 en las instalaciones de la Round Table Foundation en Nueva York a las 9 de la noche, y lo hizo mediante una canalización a través del sabio hindú, el Dr. D.G. Vinod. Así que a continuación citaremos algunos relevantes fragmentos de mensaje que los 9 le comunicaron al Dr. Andrija Puharich, así como los nombres con que se presentaron ante él, unos nombres que, como lo veremos posteriormente, indudablemente estaban codificados. Los mensajes, mismos que a continuación citaremos textualmente. Llama M. Somos 9 principios y fuerzas, personalidades si ustedes prefieren, que trabajamos en completa colaboración. Somos fuerzas y la naturaleza de nuestro trabajo es acentuar los aspectos positivos, evolucionarios y teleológicos de la existencia. Sencillamente, acentuamos ciertas direcciones para realizar el destino de la creación. Y posteriormente continúan diciendo los 9. Tenlo presente, todo esto es una guía real procedente de Dios. Dios no es otra cosa que nosotros juntos, los 9 principios de Dios. No hay más Dios que lo que somos nosotros juntos. Y por una vez en tu vida cree que esta es la verdad. Si alguna vez Dios habló, si alguna vez hizo instrumento de la mente humana, es ahora, y considere esto como el momento más precioso de vuestras vidas. Y después de haber leído algunos de los relevantes fragmentos que los 9 le dieron al Dr. Andrija Puharich, a continuación listaremos todos los enigmáticos nombres que aparecen en este fascinante mensaje. Unos nombres que ahora, gracias a mi video titulado El Consejo Extraterrestre de los 9 y la codificación de su símbolo, finalmente sabemos que realmente se formaban parte de un código estelar. Algo de lo que por alguna misteriosa razón el Dr. Andrija Puharich no tuvo conocimiento en vida. Y afirmo esto porque, aunque en varias entrevistas habló del contacto que tuvo con el Consejo de los 9, en ninguna de ellas mencionó que sus enigmáticos nombres formaran parte de un código, nombres que a continuación mencionaremos. CH, M, R, Cuba, Spectra y Rhombus 4D. Rhombus 4D agrupa a 4 miembros de los 9. Comparación de los nombres de los 9. Al comparar sus nombres, es evidente que al Dr. Andrija Puharich se los dieron en forma codificada. Y me gustaría, antes de terminar este segmento, hacer referencia a un evento al que el Dr. Andrija Puharich hace alusión en su libro. Un evento que tuvo lugar el día 29 de agosto de 1972, cuando el sexto astronauta de la NASA, el capitán Edgar Mitchell, condujo a Uri Geller para que le hiciera una demostración de sus poderes parapsicológicos al Dr. Wernher von Braun, el padre de la NASA. Y la demostración que más impresionó al Dr. von Braun fue cuando Uri Geller dobló su anillo de bodas hecho de oro sin siquiera tocarlo. Y este hecho jamás fue desmentido ni por Edgar Mitchell ni por el Dr. von Braun. De manera que, basado en este testimonio y en que la Universidad de Stanford finalmente ha publicado experimentos que realizaron con Uri Geller, categóricamente podemos afirmar que Uri Geller no era ni un charlatán, ni un embaucador, ni un ilusionista y ni un mago. Sus poderes eran verdaderamente paranormales y le eran proporcionados por los 9. Antes de dar paso a los nombres de los 9 dígitos que hoy son parte imprescindible prácticamente de la mayoría de nuestras actividades, citaremos el fragmento del libro de William Henry, El Retorno del Mesías, que textualmente dice: los 9 señores del tiempo eran navegantes o topógrafos que legaron un código inteligente. Por supuesto, ese código inteligente es el número 9. Así que aunque todos los conocemos, a continuación daremos los nombres de los 9 dígitos. 1.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Siendo estos 9 números la primera herramienta de cálculo para las culturas ancestrales como los caldeos, los babilonios, los sumerios, etc. Hasta que en el año 630 a.C. el matemático Brahmagupta inventara el cero en la India, un número que en el año 970 después de Cristo Fibonacci lo introdujera en Europa. Por su parte, en el Nuevo Mundo, a la grandiosa cultura maya se le atribuye la invención del cero. Y actualmente, las carátulas de las calculadoras, tanto las más sencillas como las más complejas, y todos los dispositivos tecnológicos llevan los 9 dígitos, incluido el cero, como parte fundamental de los cálculos. Para empezar, son 9 números con valor absoluto. Los 9 números suman 45, así que 4 más 5 es igual a 9. A pesar de que se dice que Gottfried Leibniz inventó el código binario en Alemania en 1679, dicho código aparece oculto en los 9 dígitos, solo hay que buscarlo. Veamos. Si ponemos una cifra que incluya a los 9 dígitos y la sumamos con la cifra opuesta, tenemos el símbolo de quienes nos obsequiaron esta valiosa herramienta tecnológica está codificado en estos números. Veamos. Si ponemos una cifra que integra los 9 dígitos y que incluya el 0, y a continuación lo sumamos con su opuesto, ¿sí? Tenemos si dividimos a cada dígito entre una cifra integrada por los números del 1 al 9, tenemos y finalmente, todo lo que se multiplica por 9 se convierte en 9. Veamos. Y así sucesivamente hasta el infinito. Y aprovechamos esta propiedad única del número 9, analizando a la famosa fórmula E igual a mc al cuadrado. Una fórmula que Albert Einstein publicó alrededor del año de 1905 en su famosa teoría de la relatividad especial. Y fue desde entonces que el mundo conoció la que indudablemente es la más famosa ecuación de la física. Veamos cuál es el significado de sus componentes. E es igual a energía, m es igual a masa, c al cuadrado es la velocidad de la luz elevada al cuadrado. E es igual a m por 300.000 km por segundo elevado al cuadrado. Y obviando los ceros tenemos que E es igual a m por 3 al cuadrado, lo que nos da m por 9. Y como la masa no se conoce, pero sabemos que todo lo que se multiplica por 9 se convierte en 9, así que E es igual a 9. Hemos partido desde los milenarios vestigios de Sumeria, llegando luego a las tierras ancestrales del dragón. De ahí viajamos a la India y sus misterios, donde admiramos al hermoso Taj Mahal. También viajamos a la tierra de los grandes faraones, donde se encuentran sus pirámides, un patrimonio universal. ¿Y qué decir de la tierra de los dioses del Olimpo, del Centauro, del Pegaso, de Homero y de Platón? Después viajamos a la gran Escandinavia, donde brillan las valquirias, donde se habla del Valhalla, del Yggdrasil, de los vikingos y también del Ragnarok. Y no podemos olvidarnos de los celtas, de los druidas, de las hadas y del gran mago Merlín. Y visitamos también al Nuevo Mundo, donde hablamos de los mayas, de los aztecas y también de los toltecas, donde brillan sus pirámides, sus templos y sus sorprendentes calendarios y su increíble astronomía con su enorme precisión. Y finalmente, en este largo recorrido por fin llegamos a nuestros días, y por supuesto que en todo ese recorrido encontramos las huellas del Consejo de los 9 y su símbolo plasmado a lo largo de toda la creación. Gracias, muchas gracias, y los invito a ver mis siguientes presentaciones.